Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Arrancamos con la última de las charlas de nuestra jornada. Y antes de dar inicio, el profesor Diego Alfredo Ortiz, secretario de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencia de la Cultura, quiere dar unas palabras para comenzar. Primero que nada, bueno, muchas gracias por este espacio. Desde ya, bueno, me presento. Mi nombre es Diego Ortiz. Soy el secretario de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Artes y estoy aquí en representación bueno, de la gestión de la Facultad de Artes, que declaró a través de la resolución 251/21 de decanato de interés estas jornadas y todas las actividades que se han venido realizando en el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, marcando un compromiso, sobre todo con el fomento y la visibilidad de la pluralidad de ideas, de género, multiculturalidad también, y fundamentalmente trabajar desde nuestra esfera universitaria y educativa en la promoción, obviamente, de estos espacios y de este trabajo que han venido realizando. El señor decano también manda mucho las salutaciones. Él no pudo estar ahora por cuestiones de agenda, pero bueno, en ese sentido quiero transmitir un poco el profundo interés y el acompañamiento de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNE a esta propuesta que han estado realizando. Y en este segundo día de jornadas. Y bueno, y agradecer por supuesto a los disertantes también. Eso por mi parte. Y muchas gracias también a los chicos de Franja Morada Humanidades y de Cofradía FADIC. Y bueno, y sigan adelante con estas actividades que son muy necesarias en este contexto de virtualidad, donde se siguen desarrollando situaciones de violencia, de discriminación, de intolerancia, y pueda ser de mucha utilidad también para generar un cambio cultural que ya se está produciendo en todo el mundo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, simplemente pasaba a saludar y brindarles todo nuestro apoyo como institución. Bueno, muchas gracias a vos por las palabras. Y ahora voy a presentar al disertante de nuestra última charla de la jornada. Estamos con el doctor Nicolás Giri, presidente de la Fundación para el Cambio Social de Rosario, así que los dejo en excelentes manos. Buenos días, ¿cómo estás, Nicolás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores, a Franja de Humanidades, a Cofradía, a la Universidad Nacional del Nordeste. La verdad que siempre es un gusto recibir estas invitaciones y poder aportar un granito de arena al trabajo que se hace. Yo quiero comenzar con un pequeño PowerPoint para que sea una especie de guía para la charla y después abrimos el micrófono de debate para todos. Así que, si les parece, voy a compartir pantalla. Esperen, estoy luchando con la tecnología. Bien. Bien, dígame si se ve porque siempre tengo un problema con la tecnología. Quisiera quedarme tranquilo. Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, como dijeron en mi presentación, yo soy presidente de la Fundación para el Cambio Social. Nosotros nos dedicamos a la promoción de derechos humanos, especialmente del colectivo LGBT. Para comenzar la charla de hoy, elegimos hablar de los principios de Yogyakarta. ¿Qué son? Los principios de Yogyakarta se elaboraron en esta ciudad de Indonesia en el 2006, noviembre del 2006, por un grupo de expertos convocado por las Naciones Unidas. Aguárdenme que no sé por qué estoy sintiendo un ruido. Para
hablar acerca de los derechos humanos reconocidos hasta ese momento, pero cómo tenían que trabajarlos e implementarlos los estados con relación a cuestiones de orientación sexual e identidad de género. ¿Qué cubren estos principios? Los principios se refieren a una amplia gama de derechos y a cómo se aplican en cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Entre otros, se incluyen ejecuciones extralegales, violencia, tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, los derechos de libertad de expresión y de reunión, empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, participación pública, una variedad de otros derechos. Los principios ratifican la obligación primordial que tienen los estados de implementar los derechos humanos, y cada uno de estos principios va acompañado de recomendaciones detalladas a los estados y al sistema de derechos humanos de la ONU, a instituciones nacionales de derechos humanos, a los medios, a las organizaciones no gubernamentales y a otras instancias. Hay muchas normas de derecho interno que se han dictado en nuestro país siguiendo los lineamientos de estos documentos internacionales, que algunos incluso están constitucionalizados en materia de género y diversidad. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es esto? Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Agenda 2030. Ustedes habrán escuchado hablar en el desarrollo de los derechos humanos, los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera y hasta de cuarta generación. Yo acá le voy a hablar de otro tipo de desarrollos en la historia de los derechos humanos y tiene que ver con pasar de la etapa de la consagración de los derechos, en donde podemos incluir todo esto que hemos nombrado, a una nueva etapa en el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en donde estamos desde la Agenda del Milenio, ese acuerdo que se hizo para el año 2000, ahora la Agenda 2030, en donde ya no se trata de grandes reconocimientos de derechos, porque hay todo un bagaje que ya los van cubriendo, siempre hay que darles una nueva mirada desde ya, sino a pedirle a los estados que forman parte de las Naciones Unidas que cumplan con objetivos medibles, cuantificables, que efectivamente cambien realidades. Estos son los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros podemos ver que en el número 4 está la educación de calidad, el número 3 bienestar, el número 2 hambre cero y el 1 fin de la pobreza. Son todas cosas que hemos escuchado hablar en los últimos años en nuestro país, pero que acá lo estamos viendo como un cuadradito y un titulito, pero que en la agenda de las Naciones Unidas establece objetivos que los estados deben cumplir. En lo que nos interesa específicamente en la charla de hoy, si bien todos son importantes, por ahí podemos hacer un poco más de hincapié en cuestiones que tienen que ver con salud, con educación, con igualdad de género, con trabajo, con reducción de desigualdades, con acceso a la justicia. El concepto de género es uno de los puntos claves en el desarrollo de la teoría feminista y distingue entre sexo biológico y la socialización de la feminidad y la masculinidad, y eventualmente otras formas de identidad de género y de deseo sexual. Existen varias definiciones de identidad de género y de orientación sexual. Sin embargo, las más utilizadas son las contenidas en estos principios de Yogyakarta que estamos viendo. ¿Qué nos dice? Que la identidad de género es independiente del sexo registral y cuyo determinante es la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente profundamente. Y la orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o del mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con otras personas. Vamos a volver sobre estos conceptos, y es fundamental que los tengamos claros en todas las charlas que hacemos, trabajamos estos temas, porque si nos juntamos entre activistas y tratamos de difundir información, estos son conceptos básicos que tenemos que manejar para poder hacer promoción de derechos. Este pequeño cuadrito es un resumen muy escueto de estas diferencias que estábamos hablando de conceptos. Entonces podemos hablar por un lado de sexo biológico, que es una categorización a través de aspectos físicos entre sexo masculino, femenino o intersexual. ¿Esto qué quiere decir? Es básicamente una distinción solo y tan solo en base a, me gusta decir, el equipo que traemos de fábrica. Algunas personas nacen con ciertas características físicas y para determinar el sexo se tienen en cuenta obviamente las cuestiones genitales y
Entonces definimos el masculino para las personas que tienen pene, el femenino a las personas que tienen vagina, que vienen con ese equipo de fábrica, y intersexuales a las personas que tienen características físicas de ambos sexos. Esta es la división básica y tradicional que se ha hecho. A esto tenemos que sumar el concepto de género. ¿Qué es el género? Es una construcción social, sociocultural, que está asociada a lo que la sociedad espera de las personas que nacen con pene y a lo que la sociedad espera de las personas que nacen con vagina. Es todo un conjunto de características, desde qué les tiene que gustar, cómo tienen que hablar, cómo se tienen que vestir, qué profesiones tienen que elegir, qué características de personalidad tienen que tener. La sociedad ha construido alrededor de las personas que nacen con pene toda una idea de los deberes que deben cumplir, y a eso lo ha llamado género masculino, y lo mismo ha hecho alrededor de las personas que nacen con vagina y lo ha denominado género femenino. Pero habiendo hablado de este concepto de sexo biológico y de la construcción del género como una categoría sociocultural, después tenemos que ir al siguiente concepto, que es la identidad de género, que es tal como cada uno la percibe a través de sus propios sentimientos. Y puede corresponder o no con el sexo biológico y el género que fue asignado al nacer. Dicho en otras palabras, puedo venir con un equipo de fábrica que la sociedad espera que identifique y que sienta y que quiera con todo lo que construyó como género masculino, y sin embargo yo no sentirlo así, e identificarme con lo que la sociedad construyó alrededor del concepto de lo femenino. Esto que estoy diciendo es lo que definimos como identidad de género, y es aquí donde empezamos a hablar de las personas trans y de las personas cis. Las personas cis son aquellas que se identifican con el género asignado al nacer, y las personas trans son aquellas que no se identifican con el género asignado al nacer. Luego tenemos el concepto de expresión de género, que es cuando es como cada uno expresa públicamente la identificación que tiene con su propio género, o con el que siente. Y al final tenemos el concepto de orientación sexual, que es la atracción socioemocional que sentimos, física, por otras personas, que no tiene nada que ver con los otros conceptos y que, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta para hablar de toda la teoría de género y para evitar cuestiones de discriminación por identidad de género o por orientación sexual. Yo puedo ser un varón que puede sentir atracción socioemotiva, sexual, por otro varón, por otra mujer, por ambos, y ahí vamos a estar hablando de orientación sexual, lo mismo en el caso de quien se identifica con el género femenino. Vamos a volver sobre esto y cuando hablemos, pero es necesario primero ratificar estos conceptos. ¿Qué es esto de identidad sexual? Según la Asociación Americana de Psicología, la identidad sexual de una persona es la vivencia íntima del ser, donde se integran varios componentes, entre los que encontramos el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género. De este modo podemos decir que la identidad sexual de una persona se remite a la preferencia sexual de un individuo, pero también a su forma de sentir, a la manera de expresar su género. Es una integralidad, en donde van jugando estas cuestiones del sexo biológico, como dijimos antes, que es una determinación hecha a través de criterios estrictamente biológicos, el equipo que tenemos de fábrica, el género, que es una categoría que va fluyendo, que se va moldeando a interacciones sociales y que tiene un contexto social e histórico, un tiempo y un lugar y en donde puede ir variando, porque es una construcción social acerca de lo que la sociedad espera de lo masculino y lo que la sociedad espera de lo que denomina femenino. Luego tenemos la identidad de género, volvemos con lo que ya dijimos, en donde podemos encontrar a personas cis, cuya identidad de género coincide con la sexualidad biológica que se le asignó a nacer, o personas trans, en donde esa identidad no coincide. Y la expresión de género, volvemos a repetirlo, es la manera en que eso se expresa hacia afuera, socialmente. Y por último tenemos el concepto de orientación sexual, que es la atracción emocional, afectiva y sexual que podemos sentir por otras personas, del mismo género, de distintos géneros que puede fluir. Todos estos conceptos forman la identidad sexual de una persona y, en definitiva, su constitución como persona.
La discriminación responde a un marco sociocultural que trata de naturalizar una supuesta normalidad, que solo legitima desigualdades y crea estereotipos y los aplica de forma general a todas las personas con algún rasgo en común. Específicamente dentro de la diversidad sexual y de género, el mecanismo discriminatorio ¿en qué consiste? Consiste en pretender imponer la creencia de que la heterosexualidad y el sexo biológico son los únicos valores legítimos. Son los que están legitimados socialmente, la heterosexualidad y el sexo biológico. Cuando en realidad, por todo lo que venimos viendo, deberían entenderse como una posibilidad más dentro de un abanico enorme de sexualidades diversas, diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Ahora sí, volviendo de lleno a los principios de Yogyakarta. En el preámbulo se reconocen las violaciones a derechos humanos basadas en orientación sexual e identidad de género, y se establece un marco legal y pertinente para definir términos claves, que ya los vimos: identidad de género y orientación sexual. El derecho al goce universal de los derechos humanos, a la no discriminación, a la personalidad jurídica, los encontramos en los principios del 1 al 3. De estos principios de Yogyakarta. Tenemos que tener en cuenta que todavía 1/3 de los países del mundo penalizan la homosexualidad, y esto viola el derecho internacional a la no discriminación. En nuestro país se han dictado normas antidiscriminatorias, las podemos encontrar en la Ley de Identidad de Género, en la Ley de Medios. Esta charla era un poco para hablar de qué es lo que falta hacer, y bueno, lo que falta, por ejemplo, después podemos hablarlo más, es una modificación en la Ley antidiscriminación. Es de 1988 nuestra ley antidiscriminación, y no prevé la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, pese a que en ese momento la CHA quiso acercar sus propuestas a los legisladores y sin embargo no fueron tenidas en cuenta. El derecho a la seguridad humana y personal los encontramos en los principios del 4 al 11, y abordan varios derechos fundamentales: derecho a la vida. ¿Qué derecho podemos ejercer si no reconocemos el derecho a la vida? Y a vivir sin violencia, sin tortura, el derecho a la privacidad, el acceso a la justicia, a no ser detenido arbitrariamente. Acá, como ejemplo, es lo que les decía antes: la pena de muerte se sigue aplicando en casos de actividad sexual consensuada entre adultos del mismo sexo en 7 u 8 países del mundo, a pesar de que la ONU ha llamado la atención sobre este aspecto. En nuestro país se ha avanzado en legislación, por ejemplo la Ley de Identidad de Género, se han derogado en algunas provincias, en algunos lugares, los edictos policiales y algunas normas contravencionales que implicaban persecución, aún en democracias, por cuestiones de identidad de género u orientación sexual. Los derechos económicos, sociales, culturales están en los principios del 12 al 18 y establecen la importancia de la no discriminación en cuanto al goce de derechos económicos, sociales, culturales, la no discriminación en el empleo, el acceso a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a los servicios de salud. Un informe del relator especial de la ONU, acá yo les transcribo una frase sobre que las lesbianas y mujeres transgéneros están en un creciente riesgo de sufrir discriminación, de carecer de vivienda y de sufrir de violencia. En nuestro país hay políticas públicas, volvemos a hablar de la Ley de Identidad de Género, del cupo laboral trans que rigen municipios, provincias, y hace poco fue aprobado a nivel nacional, la ley de ESI. Sin embargo, parte de los desafíos, y después cuando hablamos en micrófono a preguntas podemos hablarlo, parte de los desafíos es lograr el pleno cumplimiento de estas leyes, porque estamos en un país que en el mármol consagra grandes derechos, pero después a llevarlos a la práctica en la realidad social cuesta mucho. Siguiendo con la enunciación de principios de los derechos de Yogyakarta, tenemos el derecho a expresión, opinión, asociación del 19 al 21, y es la importancia de poder expresarse libremente, de expresar la propia identidad, la propia sexualidad, sin interferencia del Estado, sin importar la orientación sexual y la identidad de género. Esto incluye también el derecho a participar en eventos públicos, en asambleas, a asociarse en comunidades con otras personas, la participación política. Un informe del relator especial de la ONU sobre racismo, discriminación, xenofobia tiene esta frase: una reunión pacífica para promover la igualdad de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género fue prohibida por las autoridades
al tiempo que los participantes eran acosados e intimidados por la policía y por conciudadanos extremistas que gritaban cantaletas como "vamos por los maricones", "les vamos a hacer lo que Hitler hizo a los judíos". Esto es un informe de España. Nosotros el año pasado, sobre todo, se vieron diferentes acciones para esta época, el mes del orgullo, de grupos extremistas que hicieron manifestaciones en contra e intentaron interrumpir manifestaciones el día del orgullo. Con comentarios más o menos como los que acabamos de ver. La libertad de movimiento, el derecho a recibir asilo están contemplados en los principios, y este es un tema de derecho internacional muy importante porque establece la protección y el estatus de refugiado para personas que puedan tener fundados temores de ser perseguidos por su orientación sexual en sus países de origen. Es un problema que se da en algunos países de África, en algunos países de Oriente Medio. El derecho a participar en la vida cultural y familiar está en los principios del 24 y el 26. El derecho a las personas a la vida familiar, a los asuntos públicos, a la vida cultural en su comunidad, sin ninguna discriminación por orientación sexual o identidad de género. Los estados tienen la obligación de no discriminar entre parejas de sexo diferente y parejas del mismo sexo al otorgar los beneficios de la sociedad conyugal, por ejemplo, o al otorgar una pensión al sobreviviente de una pareja. En nuestro país, la ley de matrimonio igualitario va en el sentido de lo que promueven estos principios. El régimen de adopción, el que no establece diferencias entre matrimonios de personas de distinta o igual identidad de género. El sistema previsional también prevé coberturas, también las obras sociales, la ley de identidad de género. Reitero, estos derechos están establecidos. ¿Cuál es nuestro desafío desde el activismo del colectivo? Que se cumplan, básicamente. Después vamos a hablar un poco más de esto. Derecho de los defensores de los derechos humanos, porque muchas personas, activistas, en algunas regiones donde la cuestión está un poco más complicada, reciben amenazas que muchas veces se concretan en agresiones, torturas, abusos y demás. Derecho a recursos legales y a reparaciones y a la responsabilidad penal está previsto también. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por la impunidad en crímenes violentos contra las personas LGBT. Los llamados crímenes de odio. El derecho a la educación, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido reafirmado en múltiples tratados y normas internacionales como estos principios de Yogyakarta que estamos viendo. Y es el que entiende al desarrollo integral de las personas. Ustedes dicen, ¿por qué hago hincapié? Porque el derecho humano a la educación es el único derecho humano que tiene un objetivo o una finalidad más allá de sí mismo, que es justamente promover el conocimiento y el cumplimiento del resto de los derechos humanos. Y nosotros aquí estamos haciendo una charla para una casa de altos estudios. Así que tenemos que hacer hincapié en que nosotros en nuestro país tuvimos la Ley de Educación 1420, que en su momento fue de avanzada, pero prevé la instauración de una escuela normalizadora. Esa fue una respuesta institucional y política a la primera ola inmigratoria que tuvimos y después previendo la segunda gran ola inmigratoria que fue más grande, en donde lo que se buscaba era una fábrica de alumnos, construir una especie de fábrica de alumnos para trabajar sobre la creación de una cultura, de una identidad nacional, porque estábamos recibiendo inmigración de muchísimos países. Y era el concepto de educación de la época, era la escuela como una fábrica de alumnos, que entren cada uno con su individualidad, pero salgan todos normalizados dentro de la norma. Afortunadamente el paradigma actual no es volvernos a todos iguales, sino reconocernos en nuestras individualidades, en nuestras diferencias, en la riqueza que hay en esas diferencias. En este sentido, trabaja la Ley de Educación Sexual Integral. El derecho a la educación en Yogyakarta ratifica lo que dicen todos los instrumentos internacionales sobre el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación alguna basada en orientación sexual e identidad de género y con el debido respeto hacia estas. La ley, perdón, ahí hay un error, es la ley 26.150, hay un tema, bueno, de educación sexual integral en nuestro país fue sancionada el 4 de octubre del 2006. En su primer artículo establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral
en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde el nivel inicial y hasta el nivel terciario, dice la ley. Pero bueno, todos los activistas estamos trabajando para concientizar que todos estos principios tienen que llegar a la universidad. También tienen que ser parte, por cuestiones de identidad de género, por cuestiones de diversidad sexual, también por cuestiones de género. ¿Qué habla la ESI? Trabaja sobre las relaciones sanas, sobre el respeto a la intimidad, sobre la prevención de abusos, sobre el cuidado del cuerpo, sobre la diversidad de identidades, sobre valorar la afectividad. Este Programa Nacional de Educación Sexual Integral implica la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables, actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, que debe ser adecuada, progresiva, en forma transversal a todo el recorrido escolar. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación sexual integral no es una charla una vez al año o un curso o una materia específica, sino que es todo un concepto de educación que tiene que abarcar toda la trayectoria educativa y ser transversal a todas las materias. Hay que romper con los mitos del curso La Charlita y sobre todo con otras barbaridades que escuchamos, como que la educación sexual integral es mostrar películas pornográficas o es dar talleres de masturbación y demás, que son mitos que en general los antiderechos han hecho correr. ¿Qué es la educación sexual integral? A mí me gusta denominar la educación para el desarrollo integral, que es lo que dice la ONU sobre la educación, porque la educación tiene que dar herramientas para el desarrollo integral de las personas. No es solo la transmisión de conocimientos académicos, sino brindar herramientas para que las personas puedan desarrollarse integralmente. Entonces la ESI es un conjunto de actividades que se realizan en la escuela para que chicos, chicas, pibes, pibas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer el cuerpo, a asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, a conocer y respetar el derecho a la identidad, a la no discriminación, el buen trato, la construcción de relaciones sanas, el acceso a la información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva es un derecho humano. Por eso el Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo, reitero, el acceso a información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, y el Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. Por eso es que decimos que no es necesaria la autorización de las familias, y tampoco estas u otros actores pueden oponerse a la implementación de estas políticas públicas, porque son un derecho humano, porque son un derecho de nuestras niñas y niños que el Estado debe garantizar, y que de ninguna manera implican ir contra el derecho de nadie, sino favorecer el derecho de todos. El Estado, en múltiples actividades, desde la primera ley de educación hasta el día de hoy, como por ejemplo con el sistema de vacunación, cuando considera, en base a las propias obligaciones que asumió internacionalmente, que se ven afectados los derechos de niños, niñas y adolescentes, tiene que imponer su autoridad y puede imponer su autoridad aún sobre la autoridad de los padres, que no se llama más patria potestad, sino que es autoridad o algunos derechos que los padres tienen sobre la educación y la trayectoria de vida de los hijos menores. A través de la ESI, la escuela ayuda a los chicos y a las chicas a comprender un proceso de crecimiento personal, con respeto a la dignidad humana propia y la de sus semejantes. La educación para el desarrollo integral brinda herramientas para que las y los adolescentes puedan construir un análisis crítico sobre los mensajes cotidianos sobre sexualidad, porque educación sexual se recibe todo el tiempo a través de televisión, de internet, de chistes, de compartir y de socializar con otros grupos. La educación sexual integral nos da una mediación para que esa información que llegue en forma correcta, clara, precisa. La educación sexual integral también da herramientas para saber a los adolescentes, para saber a quién acudir en caso de violencia sexual, para expresar emociones y sentimientos, para decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar relaciones sexuales y con quién, para evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, para conocer el derecho de adolescentes embarazadas a seguir estudiando, para respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación, para respetar la diversidad cultural y rechazar toda forma de discriminación,
para romper con los estereotipos de género, trabajos que son para hombres y tareas domésticas que son para mujeres. La educación para el desarrollo integral no es hablar de sexo, sino brindar herramientas para una sociedad que respete las identidades, una sociedad que sea consciente de las necesidades de implementar políticas de género. Mabel Bianco es presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer y señaló la importancia que en las escuelas se reconstruyan los roles estereotipados de masculinidad y feminidad. Los alumnos internalizan los estereotipos que deberían ser reubicados a través de la educación sexual. Por ejemplo, que los nenes no deben llorar y que las nenas no tienen que treparse a los árboles ni jugar a la pelota. Les voy a invitar a ver un video. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. Oh, we're doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Star. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jimbo. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. OK, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. OK, now, who would like to meet these people for real? Yeah! They're dressed up. My name's Tamsin, and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren, and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try my Everyone's stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one. Perdón, estaba con el mat. La educación para el desarrollo integral es un derecho y permite romper estereotipos que actúan como condicionamientos en la trayectoria de vida de las personas. La educación y el activismo nos han traído hasta aquí, cuando todavía hay mucho que aprender. Sin embargo, seamos optimistas porque en los errores del pasado los podemos reconocer y ver desde otro lugar situaciones que traíamos naturalizadas. Les quiero dar ejemplos de publicidades o de videos de hace un par de años atrás que, para mostrar la diferencia que hay y que hemos logrado hacer a romper estereotipos y a brindar otro tipo de educación que además de mostrarnos cómo las generaciones anteriores fueron educadas, también nos da la esperanza de que afortunadamente la sociedad está en constante evolución y podemos tener fe de que vamos a seguir creciendo en ese sentido. Ahora les quiero mostrar un video un comentario a este video de YouTube decía que hablaba y lo definía como representaciones estigmatizantes, discriminadoras, formas repulsivas de ridiculizar y acompañar negativamente a una comunidad durante décadas. Y son personajes que hoy miles de personas que se quedaron en la prehistoria recuerdan con alegría y gracia. Yo estoy más nervioso que cuando me caí por primera vez de los tacos altos. No escucharon nada, no sé qué digo, tengo las ideas cambiadas. Aquí un video que no es tan antiguo, aunque sí, probablemente muchos de los que nos están viendo no lo han visto, en donde el abuso de menores, que es un delito, la conductora de este programa lo relaciona con la homosexualidad, en lugar de distinguir de que es una perversión sexual y que no tiene nada que ver con la orientación sexual de la persona.
la falta de información, los prejuicios e incluso la mala intención se puede ver en este video. Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No, eso es una perversión. Claro, la perversión es eso sí, como una predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, eso es en el caso que yo sea un perverso o un psicópata, como es mi hermano. Mi hermano tuvo dos matrimonios, de los cuales a las dos mujeres las golpeó, las quemó, las torturó, pobre, que no voy a decir los nombres ahora, pero en el libro consta. Y a vos te violaron. Y a mí me violó, y a su hijo lo mató violando y estoy todavía ¿Por qué yo. está suelto el violador? Porque las leyes santafesinas y la ley garantista que en este país nos cuida tanto. Que deja libres a los. Deja libres a los 3 años de delincuentes y es apelable. Entonces el tipo sale y sigue violando. Y ahora mi hermano está violando a los otro. padres heterosexuales entonces tendrían inclinaciones a violar a sus hijas. Me parece que violaciones lamentablemente ocurren en todo tipo de familias y la orientación sexual de las personas no es un determinante. Yo también creo que es una barbaridad. Ojo, Mirta, que la perversión y Ahora vamos a ver una publicidad muy vieja que jugaba con el nombre del producto Piña Colades y planteaba una situación, no sé, aparentemente sensual. Pero bueno, estaba naturalizando la violencia de género. Dame otra piña. Piña. Colada. American. Club. 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 Otra publicidad más vieja todavía que naturalizaba la violencia doméstica. Por favor, miren esta publicidad lo que es. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los videos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos, no los engañe. La margarina no es manteca y la manteca es Sancor. Sabor a cosa buena. Reiteramos, afortunadamente hoy lo podemos ver y espantarnos. Esto quiere decir que como sociedad hemos avanzado y hemos podido superar algunos de estos estereotipos. Lo que pasa es que muchos se siguen viendo a lo mejor en forma más solapada y no tan abierta. Les propongo escuchar a este religioso que fue una alta autoridad de la iglesia en la década del 90 en nuestro país, que a lo mejor muchos conocen, era el que planteaba la idea de lo que se llamó en ese momento la Isla Rosa. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden ser manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. No. Pero sería en todo caso una discriminación a favor de la libertad. Y habría que hacer entonces a ver qué es lo que más se pierde y qué es lo que más se gana. Pero con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir que así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la sociedad. Caridad, delicadeza, misericordia
pero a limpiar una mancha innoble en el rostro de la sociedad. Después de toda esta información, los invito a ver un extracto de una película que combina diferentes temáticas: familia, religión, orientación sexual, prejuicios, suicidio y activismo como reacción positiva. Es un fragmento de 2 minutos. Se llama la película Una plegaria para Bobby. Bobby era un joven, está basada en un caso real. Es un joven gay de los Estados Unidos profundo, de los Estados Unidos más religiosos, que por la discriminación que sufre y la presión social se termina suicidando. Después que el chico se suicida, su madre, que era una de las que más lo había agredido, se termina transformando en una activista por los derechos del colectivo, y en esta escena que vamos a ver, ella da un discurso ante el consejo local para que autoricen hacer una de las primeras marchas de orgullo en ese lugar. Es una película muy vieja, a lo mejor la mayoría ya lo conocen. El consejo no da la autorización, pero ella da este discurso que es una joya para los activistas. Mary? Hey, Dad! Dad, get in here! Dad, hurry up, Mom's on TV! Homosexuality is a sin. Homosexuals are doomed to spend eternity in hell. If they wanted to change, they could be healed of their evil ways. If they would turn away from temptation, they could be normal again. If only they would try and try harder if it doesn't work. These are all the things I said to my son Bobby when I found out he was gay. When he told me he was homosexual, my world fell apart. I did everything I could to cure him of his sickness. 8 months ago, my son jumped off a bridge and killed himself. I deeply regret my lack of knowledge about gay and lesbian people. I see that everything I was taught and told was bigotry and dehumanizing slander. If I had investigated beyond what I was told, if I just listened to my son when he poured his heart out to me, I would not be standing here today with you, filled with regret. I believe that God was pleased with Bobby's kind and loving spirit. In God's eyes, kindness and love are what it's all about. I didn't know that each time I echoed eternal damnation for gay people, each time I referred to Bobby as sick and perverted and a danger to our children, his self-esteem, his sense of worth were being destroyed. And finally, his spirit broke beyond repair. It was not God's will that Bobby climbed over the side of a freeway overpass and jumped directly into the path of an 18-wheel truck, which killed him instantly. Bobby's death was the direct result of his parents' ignorance and fear of the word gay. He wanted to be a writer. His hopes and dreams should not have been taken from him, but they were. There are children like Bobby sitting in your congregations. Unknown to you, they will be listening as you echo Amen. And that will soon silence their prayers to God for understanding and acceptance, and for your love. And fear and ignorance of the word gay will silence those prayers. So, before you echo Amen in your home and place of worship, think and remember, a child is listening. Esta película tiene 20 años. Lamentablemente, en mi calidad de activista, de presidente de la fundación y demás, hace unos pocos días conocí
conocí a través de Zoom, que hace se suicidó en no social, poder construir algo mejor. Por haber escuchado esta exposición y nada, los organizadores deciden cómo seguimos, por mí abrimos. Nos interesa mucho. Las que quieran pueden hacer preguntas a través del chat o activando sus micrófonos, chicos, los escuchan. Ay, quería hablar y acá los dejamos a todos mudos, no sé. El título de este panel era los desafíos, y los desafíos que tenemos es eso, es que muchos de los derechos consagrados en papeles, en el mármol, siempre digo, tenemos que trabajar en la realidad social para poder hacerlos realidad. Esto que les contaba del chico de 14 años, de 16 años, que hace poco se suicidó en Ushuaia, fue todo un tema, era un varón trans que no logró tener la contención, pese a que era contenido por su familia, no logró tener la contención social, en la escuela, en el grupo de amigos, en el apoyo profesional. Así que queda mucho por trabajar y por hacer en ese sentido. Bueno, perdón. Bueno. Buen día. Perdón, Juli. No, sí, habla tranquila. Buen día, bueno, Nicolás, el disertante. Mi nombre es Charlie, yo soy parte también del colectivo LGTBIQ+, de acá de Corrientes. Mi pregunta, bueno, para remarcar el nombre de este panel, ¿no?, que era Desafíos. ¿Qué desafío, cómo afrontar el desafío de evitar, ¿no es cierto?, que se incremente la tasa de suicidios acá en nuestra provincia por cuestiones referidas a la identidad de género o mejor dicho, a todo lo que conlleva ser gay, por ejemplo, o a lo que conlleva ser trans, o a lo que conlleva ser lesbiana. ¿Qué propuestas, no sé, de dónde es usted? No escuché al principio. Favor, y soy de Rosario. De Rosario, bueno. Mi pregunta va más que nada por eso. ¿Qué opinión tenés, digamos, con respecto a eso y cómo nos incentivás a nosotros a que podamos aconsejar, ¿no es cierto? Porque por ahí un amigo lo único que puede hacer es aconsejar, estar, ¿no es cierto?, acompañar y capaz con eso basta también y sobra, ¿no es cierto? Pero en muchos casos no es algo suficiente. Como desafío, digo yo, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar ese desafío acá en la provincia, que por ahí es todavía un poco más cerrado todo, digamos? A ver, primero ya te digo, por el título del panel, a ustedes les habrá parecido demasiado extraño que arranque hablando de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, los principios de Yogyakarta y demás. Pero, ¿por qué? Porque soy un convencido que lo primero que tenemos que hacer es, en todo momento y en todo lugar que podamos, es desparramar información, porque hay mucho desconocimiento y ese desconocimiento actúa en dos sentidos. Por un lado, aquellos que queremos invocar derechos, para invocarlos los tenemos que conocer. Por eso remarqué el derecho a la educación, porque es una herramienta fundamental y es una herramienta que afortunadamente en gran parte del país se está empezando a aplicar la ESI
pese a que tiene 16 años, todavía no se aplica plenamente y por un montón de factores que si querés después podemos hablar, pero que podemos lograr avances y cambios culturales, porque de hecho por eso mostraba las publicidades con los pasajes anteriores que hoy cualquiera tildaría como que son una barbaridad. Pero todavía queda abiertamente, y no tan directamente, pero se siguen vertiendo en programas, en tratos sociales, en lo que sea. Entonces, primero, cada vez que podamos desparramar información, desdramatizar cuestiones, sobre todo también hacia las personas de generaciones anteriores. ¿Y por qué digo esto de desdramatizar y dar información? Porque muchas de los problemas que tenemos con familias que reaccionan mal ante la salida del closet, o muchos chicos y chicas, pibes, pibas que tienen miedo de salir del closet, sobre todo en localidades más pequeñas y demás, tiene que ver muchas veces con el temor o el desconocimiento de la familia respecto de qué es tener una identidad sexual distinta a la dominante, por decirlo de alguna manera, porque piensan, a ver, generaciones, yo tengo 45 años, mi madre tiene casi 80, ella creció con una imagen relacionada a la homosexualidad, una imagen oscura, como que éramos personas que vivían tristes, que no teníamos posibilidades de desarrollar, no sé, una carrera o un trabajo, que íbamos a terminar viejos, solos y abandonados, muertos, tirados entre medio de un montón de gatos. Y la verdad que nuestra trayectoria de vida afortunadamente es totalmente distinta. Esa cuestión siempre está presente, muchos de esos temores están presentes aún en familias, en padres y madres muy amorosos, pero ese temor a pensar a esa exposición, ese destino para que yo soy padre de 3 nenas, y por supuesto que ningún padre queremos, si no figuramos ese destino para nuestros hijos, pero justamente dar este tipo de charlas y brindar este tipo de información demuestra que la trayectoria de vida puede ser totalmente distinta. Entonces, estas son herramientas que, aunque trabajan por goteo, de a poco, sirven. Otra es realmente este mes del orgullo, en donde, porque se está como muy banalizado y muy mercantilizada la cuestión de, por ejemplo, yo tengo mis reparos con algunas manifestaciones o expresiones de la Marcha del Orgullo en donde está todo muy mercantilizado y encima los medios no contribuyen porque lo que te muestran de la Marcha del Orgullo tiene que ver con un montón de personas semidesnudas, en actitudes muy sensuales o sexuales y demás, y eso no contribuye a generar puentes, porque lo que tenemos que hacer es generar puentes entre toda la comunidad. En una de personas que hace 50, 60 años atrás, 70, atrás 50, se manifestaron para reivindicar su derecho a ser, su derecho a estar, a vivir. Y la primera marcha del orgullo fue un mes después de los disturbios de Stonewall, que era para mostrarse, porque hasta ese momento eran grupos que habían permanecido ocultos. Y eso, pese a los años que pasaron, hay localidades que sigue pasando. Yo tuve la fortuna de conocer a la hermana Mónica Astorga en la ciudad de Neuquén, hace 2 años atrás, antes de que empezara toda esta locura de la pandemia, tuve la oportunidad de viajar. Y ella ya trabaja con un grupo de chicas trans. Y me decía que cuando empezó a trabajar con las chicas, que las empezó a invitar a ir de día a hacer las compras del supermercado y demás. Imagínate en un lugar chiquito, una monja caminando de la mano con chicas trans. Lo que más le conmovió fue que muchas le contaron que no conocían la plaza de día, porque es como que su derecho estaba delimitado a cierto prejuicio social y que el espacio público que ellas habitaban era a la noche y para el ejercicio de la prostitución. Y la verdad que lo que hace falta es cambiar esos paradigmas, es romper esos paradigmas, y todo eso se hace con actividades que de verdad implican, fuera de lo que está mercantilizado, reivindicar el orgullo de ser quienes somos.
Y algunos dicen que está mal traducido, que en realidad el sentido original debería haberse traducido como la marcha de la dignidad. Porque todos somos, primero y antes que cualquier otra etiqueta, personas, y todos tenemos dignidad y plenitud de derechos. Pero eso implica trabajar en informar, charlar, contar casos puntuales para construir empatía, que no se trata de un capricho, no se trata de decir, tenemos derecho porque nos gusta salir a protestar. Se trata de que tenemos pibas y pibes que se nos siguen suicidando, que siguen creyendo que no tienen futuro, que se les sigue anulando la posibilidad de construir trayectos de vida libres, dignos, iguales que el resto de la sociedad. ¿Vos qué? A ver, no me digan que me quedé sin internet. Sale un cartel que no tengo internet, a ver. Sí, se te está cortando un poquito. Bueno, está, pero bueno, no sé, ¿vos qué pensás de lo que... Sí, me parece totalmente acertado lo que decís. Yo más que nada, bueno, coincido en lo que dijiste de los pueblos pequeños. Acá en Corrientes, aparte de la capital, tenemos muchos pueblos pequeños en el interior, donde todavía viven como encapsulados, digo yo. La gente de la comunidad, ¿no? Vive como encapsulado en ese mundo tan, como para ellos, tan normal, que es de actuar normal, como dicen ellos, y de no salir, digamos, a la luz, y de no poder expresarse como uno quiere. Entonces, los traes a la capital, digamos, acá Corrientes, yo vivo en Corrientes capital, lo traes a la capital y acá se desmadran, ¿viste? O sea, es como que se liberan, porque acá en capitales es todo un poco más ya abierto, un poco más aceptable, por así decirlo. Obviamente acá se siguen generando espacios de discriminación, ¿no es cierto? Uno va a la costanera y por ahí la gente te mira y qué sé yo, y la verdad que yo aprendí a transitar normalmente mi vida después de que pude hacer, entre comillas, mi salida al closet, pero siempre dije que no me importaba la gente, sino que me importaba la persona que estaba al lado mío, y si hay entre los dos sentimos afecto y el resto que importa, digamos. Pero nada, está buena bueno, gracias por la respuesta primero, y está bueno incentivar desde ese lado, ¿no? Y tengo otra pregunta con respecto a la estadística, más que nada esto. ¿Qué tan cierto es el tema de las estadísticas de vida, digamos, de una persona que sea de la comunidad? Porque por ahí he leído algunas estadísticas que dicen que como que hay una cierta edad tope, digamos, de vida, y por ahí yo veo gente que vive más que eso, por ejemplo, o sea, no se da, digamos, o sea, es como que la estadística se supone que es experimental y que está recontra avalada, pero después veo que esa gente vive más, y no sé, ¿qué tan cierto hay de eso? Bien, aclaremos, las estadísticas, supongo, y para que estemos hablando los dos idiomas que te estás refiriendo, tienen que ver con el promedio de vida de las personas trans, que es sobre lo que hay un trabajo que es bastante viejo y es muy acotado porque es un sector y una zona de la provincia de Buenos Aires, en La Matanza. Tiene como 10 años el trabajo. Sí, con respecto y que habla a eso, de un promedio de vida de 35 años. Sí. Habla de un promedio de vida de 35 años. La verdad que es un trabajo viejo y es un trabajo muy pequeño porque está circunscrito a una jurisdicción de una provincia en una región del país. Primero eso. Y ya te digo, encima tiene muchos años. Después que años medio tienen más de 50 años. Pero esa estadística cubre en general al grupo entero de la población. Yo te cuento cuál es, por lo menos en mi experiencia personal, la trayectoria común porque es de quienes tenemos más datos. Los varones están muy invisibilizados, pero esta estadística se refería a mujeres trans puntualmente, entonces vamos a hablar de eso.
conozco personas de más de esa edad promedio, ya te digo, 50, 52, 55. Conozco personas de 60. ¿Cuál es la cuestión? Es primero que es el promedio de vida, y además cómo fue su trayectoria, sobre todo las personas que tienen más de 35, que hoy tienen más de 35, 40 años, tienen una trayectoria de vida más o menos, por supuesto que hay excepciones, pero más o menos general. Y es, primero, tener claro que la identidad de género de una persona se manifiesta en los primeros años de vida. Hay un libro que ahora se va a convertir en película muy interesante que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que escribió la mamá de una nena gay, de una nena, perdón, trans, que tiene 2 años. Que porque no era un varón, no quería que la vistan con, no sé, con un vaquero y un revólver. No, ella era la manifestación de la identidad de género y la identificación se da en los primeros años de vida. Yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero lo dicen todos los estudios, y además, fundamentalmente, por eso te digo que lo bueno es conversar, hablar, tender puentes, te lo dicen las personas. No es que un día se levantan a los 20 años y dicen, hoy quiero ser trans. Es toda su trayectoria de vida. La mayoría logra expresarla públicamente en 11, 12, 13 años. En general han sido a esa edad expulsadas de sus hogares. Por gente que por temores, por falta de información, por prejuicios, expulsa de sus hogares a estas personas. Entonces de golpe se encuentran en la calle y sin acceso a educación, porque en algunos casos también hemos conocido personas que han sido amorosamente recibidas por su familia, pero después no podían seguir en el colegio, porque estamos hablando hace 15, 20 años atrás, por todos los prejuicios y demás. Todavía hoy cuesta hablar de infancias trans, y imaginemos hace 20, 30 años atrás. Todo ese cúmulo de ser expulsadas de sus hogares, ser expulsadas de la educación formal, no conseguir trabajo al ejercicio de la prostitución, como lo dije al principio, la lleva a tener una diferencia en su trayectoria de vida estructural con la nuestra. Ya esas condicionantes implican que van a tener una expectativa de vida mucho menor. Sumale a que ejercen la prostitución, que es un trabajo de altísimo riesgo desde el punto de vista físico, por los riesgos de violencia y de ataque, porque también muchas veces cuando se habla de violencia de género parece que se excluye, como que no. Y ahí existe, y más exacerbado, el tema de la violencia de género. El acceso a los servicios de salud no tienen el mismo. O sea, son todas cosas que nosotros tomamos como naturalizadas y a las que tenemos acceso, que en general las personas trans no tienen, y por lo tanto por eso disminuye drásticamente su promedio de vida, que es un promedio, que está con información desactualizada, que quizás ahora puede haber subido un poco, y que por supuesto afortunadamente conozco un montón de compañeras trans que han logrado salirse de ese promedio y poder tener otras trayectorias de vida, pero en eso, esfuerzo, el acompañamiento de los grupos, en algunos casos grupos familiares, grupos de amigos, políticas públicas como el cupo laboral, que ha dado grandes oportunidades, políticas públicas como subsidiar la posibilidad de que se capaciten y eduquen, porque la política pública para el colectivo en general muchas veces está relacionada solo con el asistencialismo, bueno, bolsones de comida, y tenemos que trabajar para otras cosas. El cupo laboral trans a través de las universidades, de la nación, no va a solucionar todos los problemas. Es una muestra, es un ejemplo, es una posibilidad para que culturalmente iniciemos un cambio. Pero eso tiene que estar acompañado de políticas de capacitación, porque tampoco podemos pretender que el cupo laboral o que la conciencia de dar trabajo a las personas trans se extienda al sector privado sin que eso sea trayectorias en que, a la edad que nosotros nos estamos pudiendo capacitar, que yo hice mi carrera universitaria en su momento, que ustedes la están haciendo, no tenían acceso. Entonces tenemos que ir generando políticas que
venzan esas desigualdades estructurales. Si el promedio de vida es 35, 40, 45, la verdad que a mí me tiene sin cuidado. El tema es que hay diferencias estructurales que agreden la posibilidad de un desarrollo pleno de la vida de las personas, y por eso trabajamos. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, o Carlos te contesté, o seguimos. Me encantó este intercambio. Sí, está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Un placer y bueno, muy buena tu disertación. Y espero que alguna vez te tengamos acá en Corrientes. Muchas gracias. Ojalá ahora que el julio, agosto que se va, esperemos que vaya mejorando todo, podamos estar ahí personalmente, me encantaría. La veo Fátima, a ver, no sé, lo que pasa es que Fátima puede estar trabajando. Fátima Rodríguez Lara es una activista aquí de Rosario, una chica trans que tiene un hogar de tránsito para mujeres trans. No sé si ella quiere aportar algo, a mí me encantaría, si les parece. Fati. Ahí se está acomodando, esperen que se acomode bien. Buen día. Buen día. Bueno, estoy en mi espacio de trabajo, así que bueno, voy a tratar de ser breve, no sé lo que puedo aportar. Bueno, como bien decía Nicolás, la situación de vulnerabilidad de las compañeras trans no se puede comparar con ninguna otra población de colectivo LGBT, porque bueno, esa desigualdad de condiciones que a lo largo de la historia hemos padecido, no siempre la perspectiva de un rango de inferioridad desde la visión del Estado, porque siempre fuimos mirada de soslayo, para tener en cuenta que recién en el año 2012 pudimos adquirir, poder tener nuestra propia identidad, para lo cual eso, al no tener nuestra identidad, eso conllevaba a no solamente ser víctimas de bullying y de mirada de soslayo por la misma sociedad, sino que no podíamos reflejar ni siquiera nuestra identidad en un papel. Entonces era como que, bueno, no teníamos herramientas para poder reconocernos como ciudadanas con nuestra autonomía. Por ende, luego del 2012, las chicas empezaron a poder sentirse mucho más cómodas para ingresar a un sistema educativo, a un ingreso de salud, porque hay que tener en cuenta que la identidad es lo más importante, que lo esencial que una persona tiene a la hora de ir a un médico. Al ser llamadas por un nombre masculino, las chicas desertaban del sistema de salud, lo mismo con el sistema educativo y demás. Entonces, para que se pueda comprender de dónde viene la raíz de la vulnerabilidad de derechos, que viene hace muchísimos años. Y si nos remontamos un poquito más atrás, éramos miradas desde la perspectiva judicial, de la perspectiva de la delincuencia, porque habían artículos contravencionales que a nosotras nos condenaban por ser simplemente trans. Entonces éramos perseguidas y hostigadas por nuestra condición y nuestra elección sexual. Es por eso lo que Nicolás trataba de explicar, el porqué el promedio de vida era de 35 a 40 años, porque era muy difícil poder ingresar a un sistema educativo, era muy difícil poder quedarse en el nido, en la familia, y bueno, entonces todo ese conjunto de situaciones conllevaban que, bueno, la vida sea muy precaria y no poder disfrutar de los derechos que cualquier otro ciudadano tenía. Hoy por hoy yo estoy acompañando a estas chicas trans que están en situación de máxima vulnerabilidad, ya sea en situación de calle, en situación que están atravesadas por drogas o contextos de violencia, distintos tipos de violencia física, psicológicas o institucionales, cargándome al hombro con esta lucha, que es el acompañamiento diario y con abordaje familiar para poder lograr que, bueno, las compañeras que están atravesando estas situaciones puedan emerger a
a un mundo con más herramientas, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la capacidad, de explotación de capacidades, y enfocándome siempre en lo que es la cultura del esfuerzo y del trabajo, con la educación, por supuesto. No sé, Nico, ¿qué más querés que te gustaría que aporte? Estaba peleando con el micrófono. No, me parece bárbaro porque también para aclararle a los chicos muchas veces, y por eso cuando te vi conectada digo, bueno, que hable ella, también parte, por algo que me preguntó Carlos antes, no sé si ya estabas conectada, parte del activismo y de poder trabajar es que cada uno y cada una pueda sostener sus voces con sus criterios. Es mucho mejor que yo puedo hablar de normas y puedo hablar de políticas y demás, pero es mucho mejor escuchar la voz, por ejemplo, de mujeres trans explicando el porqué de la problemática. Por eso, gracias por tu aporte y por estar siempre. Bien, por el horario me están diciendo que ya tenemos que terminar, pero quedo a disposición, ustedes me dirán. Yo quería que para finalizar nos podías comentar un poco sobre Mirarnos Más, sobre esa actividad que llevan con la fundación. Ah, sí, Mirarnos Más. Bueno, nosotros, eso es una locura que nació hace 2 años, junto con la fundación, que era hacer unas jornadas con un objetivo de construcción de puentes. Esto que yo digo, me gusta decir que soy del activismo, que las piedras ya no las agarras para tirarlas en una protesta en una plaza, sino para construir puentes, que es el objetivo fundamental que tenemos. Mirarnos Más son 2 jornadas que están hechas con un concepto básico, que es plantearnos problemas sociales. Problemas que son nuestros del colectivo, sí, pero que además nos unen con el resto de la comunidad. Por ejemplo, si queremos hablar de cupo laboral trans, en realidad desde Mirarnos Más lo planteamos como el derecho humano al trabajo vulnerado para diferentes grupos sociales. Entonces ahí hablamos de cupo laboral, pero también tenemos la problemática laboral de las personas con discapacidad, capacidades diferentes o diversidad funcional, como quieran llamarlas, grupos de personas, por ejemplo, con algunos padecimientos mentales que también les cuesta conseguir trabajo. O sea, son problemáticas comunes a diferentes grupos, y en el mismo panel intercambiamos ideas, proyecciones y experiencias con empresas. El primer año participó una empresa de aquí que se dedicaba al reciclaje de plásticos y demás. El segundo año participó una empresa que es de supermercados, muy reconocida aquí en Rosario, que tiene todo un programa especial de integración laboral de diferentes grupos vulnerables, personas trans, personas con padecimientos mentales, instituciones que trabajan con personas con padecimientos mentales, por ejemplo, también para hablar de cuáles son sus maneras de abordar. O sea, generar un mundo en donde rompamos guetos del colectivo, en donde abramos el abanico para discutir y mostrar que tenemos desde el colectivo las mismas inquietudes y problemas que otros grupos sociales. Lo mismo en educación, hablar de educación sexual integral es hablar del desarrollo integral de las personas, el derecho humano al trabajo. Entonces, plantearnos con de sindicatos, de otros grupos de activistas, de cómo mejorar el sistema educativo. Una parte de arte, cómo proyecciones de las hoy de fundación, cambios sociales, Facebook de la fundación también pública, donde participan funcionarios provinciales, provincias, donde discutimos la efectividad de las políticas públicas con un espíritu de que la política pública no tiene que ser una bajada de líneas a través
el diálogo social, aquellos que estamos en el territorio de opciones a la que tienen que ver también con diversidad, y ahí tenemos participación de Eva, hablando sobre las en general, por supuesto, las diferentes esa manera de fe, el panel de deporte. Acá estoy de vuelta, se me cortó, perdón. Se me cortó, no sé si llegó a escucharse lo de deportes, que también estamos trabajando con diferentes equipos inclusivos. Bueno, todas maneras de generar puentes entre el colectivo LGBT y la sociedad. Así que ese es el espíritu de la jornada, ya hicimos la segunda edición, somos parte del programa del Ministerio de Cultura de la Nación, Puntos de Cultura, con esa actividad, contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, desde la edición anterior. También, bueno, cuestiones de salud, el acceso a los sistemas de salud es fundamental para todas las personas y desde el colectivo más. No solo me refiero a las personas trans, sino también, por ejemplo, personas del resto del colectivo. Por ejemplo, es un trabajo enorme para las chicas lesbianas conseguir profesionales de la salud que las atiendan con perspectiva de género y de diversidad. Entonces, para eso contamos con el auspicio del Colegio de Médicos de Rosario, con participación de directores de hospitales. La verdad que afortunadamente se va haciendo cada vez más participativo y cada vez contamos con el aporte de más instituciones, con invitados internacionales de diferentes países. Hemos tenido invitados de Colombia, de España, de Brasil, de Chile, y estamos trabajando para ampliarlo para el próximo, que siempre es cerca de fin de año. Así que vamos a hacer llegar la invitación y les esperamos a todos para participar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto enorme, espero que haber aportado mi granito de arena y bueno, quedo a disposición de las redes, ustedes las tienen, cualquier cosa que cualquiera quiera conectarse se acerca a través de las redes, los contactos y demás. Son todos pequeños granitos de arena y todo el esfuerzo siempre vale y sirve para mejorar la calidad de vida de todos, todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Perdón, vi un comentario en el chat. La película que vimos el extracto se llama Una plegaria para Bobby. Perfecto. Muchas gracias por la charla. Gracias, Nico. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muchas gracias a todos los chicos que participaron. A Fátima también le agradezco por su comentario, por su experiencia, y bueno, también extiendo el agradecimiento para Diego nuevamente por sus palabras al inicio. Con esta charla damos por finalizada nuestra jornada. Desde nuestro lado agradecemos a todos, tanto a todos los disertantes como a todos los que se inscribieron y participaron. Les digo nuevamente que tanto esta charla como todas las demás van a estar subidas a YouTube para que si las quieren volver a ver, si quieren volver a ver el PowerPoint, si quieren compartirlo con alguien que no puede estar, van a estar ahí a partir de mañana. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar nuevamente. Me despido.